Damas y caballeros, muy buenas noches. El Centro de Justicia y Derechos Humanos les da la bienvenida a esta nuestra conferencia magistral sobre los temas vinculados a la violencia contra la mujer. Les damos la bienvenida en nombre del señor ministro Salvador Heresia Chicoma y de nuestro director del Centro de Estudios, doctor Fernando Belleza. En esta oportunidad tenemos el honor de presentar a nuestra ponente invitada del día de hoy, a la doctora Fernanda Isabel Ayasta Nassif, quien nos va a disertar un tema muy importante vinculado a las características y fundamentos de la prisión preventiva en casos de violencia contra la mujer. Vamos a proceder a presentar su hoja de vida para conocer a nuestra ponente invitada. La doctora Fernanda Isabel Ayasta Nassif es abogada por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, ocupando el primer lugar de su promoción. Egresada de la maestría en Derecho Civil con mención en Familia, también por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Ha cursado estudios de maestría en Educación, docencia universitaria, también por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, y en su ámbito profesional tiene un amplio currículum respecto a trabajos en el Estado, por ejemplo, juez titular en el 25 Juzgado Penal de Lima, jueza provisional del primer Juzgado Penal Unipersonal de Lima, especializado en delitos contra la administración pública, jueza del cuarto Juzgado Nacional Unipersonal, especializado en delitos de corrupción de funcionarios, asesora de la Alta Dirección del Ministerio de Justicia del 2008 al 2012, consultora para el Programa de Protección de Derechos e Independencias Policiales de la Defensoría del Pueblo, proyecto OEA, abogada en empresas consultoras, secretaria de confianza en la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. También ha tenido experiencia en materia penal en la relatoría encargada de la Tercera Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima. Asistente del señor presidente de la Comisión de Grupo de Expertos para el control del lavado de activos de la CICAT OEA, doctor Víctor Prado Saldarriaga, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Buenas noches con todos y con todas. Efectivamente, el día de hoy vamos a tratar, en la hora que nos han otorgado, lo que es la prisión preventiva en la violencia contra la mujer. Empecemos sin más trámite. Primero vamos a hacer un recordatorio, porque entiendo yo que el público que está acá presente no necesariamente es abogado, es público en general y hasta estudiantes de Derecho. Entonces, tenemos que tratar primero, por pautas, por lo más básico. ¿Cuál es la naturaleza y la finalidad de la coerción penal? Que quede claro, la naturaleza de la coerción penal es para asegurar la presencia del imputado al mismo. No es una pena, no es una amenaza o un rencor que tienes contra esa persona y bueno, vamos a que ingrese a un establecimiento penitenciario. No, tengo que asegurar que esa persona llamada imputada dentro de un proceso penal no vaya a eludir la acción de la justicia. Esa es la finalidad, evitar determinadas actuaciones perjudiciales que el imputado podría realizar durante el proceso y asegurar la presencia del imputado al proceso cuando de por medio exista lo que todos conocemos como peligro procesal. Ese es el punto y el presupuesto más importante, y siempre lo digo yo también en las aulas universitarias. En una medida de coerción personal, como es la prisión preventiva, el presupuesto más importante, señores, es el peligro procesal. Esto es, dividido en dos, el riesgo de fuga o obstrucción de la actividad probatoria. Prisión preventiva, presupuestos materiales. El FOMUF Comissi Delicti, que es la apariencia de comisión delictiva, que vamos a tratarlo seguidamente, quiere decir cuáles son los elementos de convicción con los que cuenta tanto el fiscal, quien requiere la prisión preventiva, como el juez, que finalmente es quien resuelve la prisión preventiva. La pena probable y el periculum in mora, que no es otra cosa que el peligro de fuga o la concurrencia del peligro de obstaculización.
Prisión preventiva, solicitud del Ministerio Público. Recordemos, la prisión preventiva es una medida cautelar de carácter personal, por ende solamente la puede requerir el Ministerio Público. Que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. Ese es el fomus comissi delicti. Que la sanción a imponerse sea superior a 4 años de pena privativa de libertad. Cuando hablamos que la sanción a imponerse sea superior, es que el juez debe de proyectarse al analizar el caso y el pedido de la prisión preventiva, que en ese caso en particular, la pena probable en el momento que se llegue a una sentencia condenatoria va a ser superior a los 4 años. Ese es el segundo presupuesto, prognosis de pena. No es que el código diga, este delito tiene 4 años o tiene... No, no es así. Obviamente, la pauta la marca el delito y la pena conminada, que es la pena que está en el Código Penal. Pero más allá de eso, es cómo el juez va a proyectarse en ese caso ante una pena condenatoria debe de ser superior. Y vamos a ver ese punto, cuáles son los factores que también el juez debe tener en cuenta para yo decir que la sanción probable sea superior a los 4 años. Tercero, lo que les digo, el más importante, que el imputado en razón de sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia en estricto, eso es el peligro de fuga, u obstaculizar la averiguación de la verdad, peligro de obstaculización, que es lo que le llamamos la perturbación de la actividad probatoria. Duración, para poder tener claro cuánto puede durar una prisión preventiva, no más de 9 meses, procesos complejos, no más de 18 meses, y esto fue una última modificatoria para los procesos de criminalidad organizada, puede llegar hasta 36 meses. Vamos acá, la audiencia y la resolución. Como ustedes sabrán, el tema de la prisión preventiva, señores, está vigente el Código Procesal Penal a nivel nacional. Incluso acá en Lima, solamente para conocimiento de quienes no lo saben, en Lima tenemos una mixtura de códigos. Tenemos el Código Procesal Penal para especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, el Sistema Nacional de Corrupción de Funcionarios y para la Sala Penal Nacional. Sin embargo, para el resto de juzgados, que son los juzgados penales ordinarios, como así los llaman, tenemos el Código de Procedimientos Penales, pero tenemos que aplicar el Código Procesal Penal para las prisiones preventivas, entre otras cosas, porque su vigencia fue adelantada a nivel nacional. Eso es para que quede un poco claro el panorama. Todos los jueces, hoy en día, esta prisión preventiva es la que se aplica y esta es la normativa que se aplica. El juez de investigación preparatoria, dentro de las 48 horas siguientes al requerimiento del fiscal, realiza la audiencia para determinar la procedencia de la prisión preventiva. La audiencia se celebra, es en una audiencia, fiscal, imputado y su defensor. El defensor del imputado que no asista es reemplazado por el defensor de oficio, que hoy se llama la defensa pública. Ese es el nombre correcto. El auto será especialmente motivado, ahí está la motivación, con expresión sucinta de la imputación, fundamentos de hecho y derecho. Esa es la motivación que requiere y lo dice el código. Si el juez no considera fundado el requerimiento de prisión preventiva, optará por la medida, obviamente, de comparecencia restrictiva o simple según el caso. ¿Por qué prevé esta alternativa el código, señores? Porque no todos los requerimientos de prisión preventiva pueden ser amparados por el juez. ¿Qué quiere decir? Que si un fiscal me solicita una prisión preventiva, obviamente va a haber una audiencia previa, vamos a escuchar al fiscal, voy a escuchar a la defensa técnica, voy a escuchar al propio imputado, porque eso es lo rico de la audiencia. La inmediación, escucharlo, los elementos de convicción, la contradicción que puede existir en la audiencia. Eso es lo fabuloso de una audiencia, escuchar a las partes, a todas, y luego tomar una decisión. Y en esa decisión, precisamente, yo puedo decidir al final de analizado todo en la audiencia y lo discutido, que no amerita una prisión preventiva. Se declara infundada la prisión preventiva
Y la otra medida a la cual el juez sí tiene la alternativa es la menos gravosa. La que le sigue en gravedad, ¿cuál es? Una comparecencia, que puede ser simple o con restricciones, que es lo que más común lo conocemos como reglas de conducta. ¿Correcto? Eso sí puede hacer el juez cuando declara infundado una prisión preventiva. Vamos acá y vamos a analizar esta casación porque es la casación 626-2013 Moquegua, por la cual los jueces, al momento de emitir una resolución de prisión preventiva, estamos obligados a seguir las pautas, porque es con precedente vinculante, es una casación emitida por el máximo tribunal del Poder Judicial, que es la Corte Suprema de Justicia de la República. Y marca pautas muy interesantes que deben ser analizadas no solamente por el juez, señores, deben ser analizadas por el fiscal que lo solicita y también por la defensa técnica, porque recordemos que la ira en audiencia, muy probablemente, no digo en todos los casos, vamos a ver, que me solicite que declare infundado el pedido del fiscal. Digo en todos los casos no, porque ha habido casos en los que el mismo abogado me ha dicho conforme. Pasa, ha habido casos. La motivación es de la máxima, esto es importante, la motivación, que es lo que en los últimos tiempos se cuestiona mucho en el tema de resoluciones donde restringen medidas, donde restringen derechos fundamentales, acá la libertad personal. Entonces, el nivel de exigencia y el estándar de exigencia, no solamente por el Tribunal Supremo de la Corte del Poder Judicial, sino por el mismo Tribunal Constitucional, es la motivación. La motivación es de la máxima importancia al requerirse una afectación grave en derechos fundamentales. El caso de Llamoja y Lares, recordaremos, ahí se dictó todas las clases de motivaciones que debe de existir. Entre ellas, se indicó que resulta indispensable una especial justificación, esa es la palabra, especial justificación, para decisiones jurisdiccionales que afectan derechos fundamentales como la libertad, en la que debe de ser más estricta, pues solo es posible evaluar si el juez penal ha obrado de conformidad con la naturaleza excepcional, subsidiaria y proporcional. Recordemos, la prisión preventiva es la excepción, no es la regla general. Y es subsidiaria porque frente a la prisión preventiva tenemos otras medidas coercitivas. Y debe de ser proporcional. El debate se dividirá necesariamente, y lo establece esta casación, miren lo interesante, define en 5 partes. Cuando dice el debate se refiere a la audiencia. La audiencia de prisión preventiva debe de versar necesariamente en 5 partes. Primero, la existencia de los fundados y graves elementos de convicción, de una prognosis de pena mayor a 4 años, del peligro procesal, la proporcionalidad de la medida y la duración de la medida. El representante del Ministerio Público debe comprenderlos en su requerimiento escrito, fundamentando cada extremo con exhaustividad. Efectivamente, el fiscal no es que presente. Yo he tenido casos, señores, en que han requerido la prisión preventiva en una sola hoja. Se los he devuelto porque no había de por medio todavía detenido para que puedan hacer el requerimiento como corresponde, porque tienes que tocar cada tema, sobre todo el peligro procesal, sobre todo cuáles son los elementos graves fundados que tiene de convicción, porque lo que van a restringir es la libertad. Este punto importante que en los últimos tiempos ha sido materia de sentencias, fundados y graves elementos de convicción, debe acreditarse mediante datos objetivos, obtenidos preliminarmente y o propiamente de investigación, que cada uno de los aspectos de la imputación tenga una probabilidad de ser cierta. Esa es la palabra, probabilidad de ser cierta. Ojo, no estoy diciendo certeza, precisa, exacta, plena. No, probabilidad de ser cierta. Para la adopción de la prisión preventiva no se exige que se tenga certeza sobre la imputación, solo que exista un alto grado de probabilidad de la ocurrencia de los hechos, mayor al que se obtendría al formalizar la investigación preparatoria, valiéndose de toda la información oralizada, acopiada hasta ese momento, que son los primeros recaudos. Recordemos, señores, para quienes no manejan el tema, porque no están imbuidos en el tema de abogados y de derecho,
para que se dicte una prisión preventiva debe de haber ya formalización de la investigación preparatoria. Esa es la pauta número 1. No puedes dictar una prisión preventiva si no tienes formalizada una investigación preparatoria. Es necesario que el fiscal sustente claramente su aspecto fáctico, su acreditación, así la defensa del imputado podrá allanarse o refutarlo. Es correcto, he tenido casos en la práctica judicial donde hay abogados que se han allanado al pedido del fiscal, que no sucede siempre, pero en la mayoría de casos pues lo refutan. Prognosis de pena. Implica un análisis sobre la posible pena a imponerse. No solo tiene que ver con la pena legal fijada, que es la pena conminada, sino con una valoración transversalmente con el principio de lesividad y proporcionalidad, o de las diversas circunstancias, causas de disminución o agravación de punición. Vale decir que acá lo que tenemos que tener en cuenta no solamente la pena conminada, si de repente hay alguna agravante, alguna atenuante, alguna causa de eximente incompleta, imperfecta, todas esas circunstancias que podrían hacer prever al juzgador cuál es la posible pena a imponerse. Será desproporcional dictar una medida de prisión preventiva, por ejemplo, a quien sería sancionado con una pena privativa de libertad suspendida, estableciendo el artículo 57 del Código Penal que podría ser cuando la pena pues, fuera menor a los 4 años y no haya una proclividad a la comisión de delitos. Claro, también se tiene en cuenta en la prisión preventiva, y lo vamos a ver más adelante, el tema de la reincidencia, el tema de la habitualidad, todo eso porque es parte precisamente de poder evaluar en conjunto si a esa persona vamos a restringirle la libertad o no. Peligro procesal, peligro de fuga primero. El peligro procesal es el elemento más importante de esta medida y la razón por la cual se dicta, lo que ha sido reconocido por la jurisprudencia constitucional. Peligro de fuga y peligro de obstaculización probatoria. ¿Qué nos dice el 269? Nos da pautas, una serie de criterios. Dice no taxativos, ¿por qué se recalca no taxativos? Porque no es que tiene que cumplir cada uno de ellos, no, es no taxativos. El juez los puede tomar en cuenta. Debe de evaluar el juez de la investigación preparatoria para determinar que existe la probabilidad de que el imputado se sustraiga. El famoso arraigo, la gravedad de la pena que se espera, la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo, el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal, y la pertinencia del imputado a una organización criminal o su reintegración a la misma. Arraigo. Este elemento exige establecerse de manera permanente en un lugar, toda vez que los criterios para establecer el peligro procesal no son taxativos, tampoco los del arraigo. De ahí que el juez pueda considerar algún otro elemento siempre que lo justifique en su resolución. Esto del arraigo, señores, tiene que ver con el tema de su arraigo domiciliario, su arraigo laboral, su arraigo familiar. Exacto. Nosotros, en la Corte, la resolución administrativa 328 del año 2011 señala, no existe ninguna razón jurídica para entender que la presencia de algún tipo de arraigo, criterio no taxativo, descarga a priori la utilización de la prisión preventiva. ¿Por qué eso está en una resolución y esto es parte de esta casación? Porque en la práctica, señores, a veces encontramos que sí hay arraigo domiciliario, pero no porque haya un arraigo o incluso porque haya dos, eso no es óbice para que uno no pueda resolver dictarle una prisión preventiva. O sea, no confundamos. A veces dice, tiene domicilio, tiene trabajo conocido, tiene familia, sí pues, pero hay que evaluar en ponderación la calidad del arraigo y los demás presupuestos que tenemos que evaluar en conjunto. No es porque yo tenga domicilio, trabajo conocido, tengo familia, lo puedo acreditar. He tenido casos, doctores, en la experiencia y en la práctica judicial donde sí, he dicho sí, hay arraigo familiar, arraigo domiciliario, no lo discuto, pero los demás presupuestos no se cumplen. Por si acaso, ojo con eso, porque a veces se malinterpreta y dice, pero se ve a veces en la televisión, oye, pero está diciendo que sí tiene domicilio, que sí tiene trabajo, que sí tiene familia, está todo acreditando, sí pues, perfecto, pero no es lo único que tenemos que mirar para dictar una prisión preventiva.
hay que ver la calidad de ese arraigo y medirlo en ponderación con los demás elementos que también tenemos que evaluar, que los vamos a ver. Miren ahí, el último. Tampoco dice la sola situación de inexistencia de arraigo genera que deba de imponerse necesariamente la prisión preventiva. El típico ejemplo del que es el extranjero, ¿no? Un extranjero, no tiene arraigo, ya, prisión preventiva porque es extranjero. No, no es así. Sobre todo cuando existen otras que pudieran cumplir estos fines. Por lo que este requisito debe valorarse en conjunto con otros para establecer si es que un caso concreto existe o no el peligro de fuga. Gravedad de la pena. Es un dato objetivo que se basa en una máxima de la experiencia, como es que ante un peligro de aplicación de grave pena, el imputado puede temer condena en ese sentido y fugar. Por ejemplo, si son delitos pues muy graves, estamos hablando de una violación de menor de edad, estamos hablando de un feminicidio, donde las penas pues son elevadísimas, dice, entre otras cosas, ¿no? Claro, el imputado sabe que la posible pena que le espera no es menor de 15 años, por decir un ejemplo. Entonces, podría evaluarlo también como una posibilidad de que el imputado de estar libre pudiera fugarse. Es una de las... Por eso dice, ahora bien, lo marca la casación, la sola presunción de fuga no puede sustentar un pedido de prisión preventiva. Que quede claro, por supuesto. O sea, porque yo presumo que este delito tiene 15 años y te vas a fugar ya, por eso te doy prisión preventiva. No, pero es parte de... De la gravedad de la pena solo se obtiene un dato sobre el peligro de fuga, nada más, el cual debe ser valorado nuevamente, lo recalca la casación, en conjunto con otros requisitos que también lo sustente, así como ocurre con el arraigo. Magnitud del daño causado. Cuando habla acá magnitud del daño causado, señores, a veces caemos en el error, y las defensas caen en el error, que creen que es un tema tratado por la reparación civil. Parecería, cuando dice magnitud del daño causado, reparación del daño, entonces creen que es un tema civil, no ha reparado nada, no ha pagado nada. No, el tema civil, señores, la reparación civil, el tema económico, es un tema totalmente diferente. Eso es un tema civil y estrictamente sería una medida coercitiva de carácter real, lo cual no ingresa a tallar en un tema de prisión preventiva. Se refiere a la gravedad del delito vinculado a las circunstancias que agravarían la pena a imponer. La actitud del imputado luego de cometido el delito para acreditar su buena conducta. Los imputados que muchas veces fugan del lugar de los hechos. Esa es una conducta que a mí me hace pensar que en lugar de asumir su responsabilidad, se fugó, se desapareció, o si no, hay un caso, por ejemplo, precisamente la casación de Moquegua fue por un homicidio calificado. ¿Qué pasó? El imputado asesinó a la agraviada, no contento con ello, para borrar, para desaparecer, la bañó, la limpió bonito, la puso en la cama, la apuñaló, luego la vistió y luego se fue y la abandonó en una pampa. Ese es el caso. ¿Se dan cuenta? ¿Ahí hay actitud por parte de él? Por supuesto que sí. ¿Él iba a presentarse al accionar de la justicia? No, nos queda claro que no. Su actitud no era precisamente que lo encuentren, ¿no? A eso se refiere la magnitud del daño causado, que va de la mano con lo que vamos a ver a continuación. Comportamiento procesal. Este es uno de los más importantes, lo dice la casación, pues permite hacer una efectiva prognosis de la probabilidad de fuga del imputado sobre la base de la real conducta que ha manifestado a lo largo de la investigación u otras etapas que están ligadas a la huida o intento de fuga, como son la asistencia a diligencias, el cumplimiento de reglas establecidas por una medida cautelar alternativa, voluntad dilatoria del imputado, declaraciones de contumacia, etc. Acá también se debe analizar conductas que fuera del tipo penal ocurren con inmediatez al hecho. Ejemplo, la persona que luego de cometer el delito, consciente de ello, fuga del lugar de los hechos. La segunda parte de ese criterio dice, en procedimiento anterior, ojo, también el juez puede ver, porque es parte del comportamiento, no solamente del comportamiento que ha presentado en ese caso,
sino también de repente ese señor, vamos a ver qué antecedentes tiene. Debe ser analizado con mayor rigurosidad, pues se hace la prognosis sobre un comportamiento anterior y lejano, que debe ser evaluado, obviamente, de conformidad con otros presupuestos de peligro de fuga. Asimismo, el hecho de que un anterior proceso se le impuso una prisión preventiva no autoriza al juez a imponer por su solo mérito una en el actual proceso. La pertenencia a una organización criminal es un criterio clave en la experiencia criminológica para atender a la existencia de un serio peligro procesal, tanto en el ámbito de la fuga como en el ámbito de la obstaculización probatoria. Las estructuras organizadas, como es una organización criminal, independientemente del nivel de organización, tiende a generar estrategias, métodos para favorecer a la fuga de sus pares y para contribuir en la obstaculización probatoria, amenaza, muerte de testigos, etc. De ahí que en ciertos casos solo baste la gravedad de la pena y este criterio para imponer esta medida. Ahí hay que hacer una correcta interpretación. Cuando dice, y de ahí ciertos casos solo baste la gravedad de la pena y este criterio para imponer, en la medida, efectivamente, este presupuesto tiene que ir de la mano con los demás. No lo olviden, no es que sea aislado, ya, pertenece a una organización criminal, ya, le doy prisión preventiva, se acabó. No, esa no es la correcta interpretación que se le debe dar y que le han dado. Para fundamentar este extremo no basta con indicar que existe una organización criminal, lógico, sino debes de decir sus componentes: organización, permanencia, pluralidad de imputados, intención criminal, así como la vinculación del procesado. Está clarísimo. Vamos a aterrizar a casos concretos. Este caso que todo el mundo lo conoce, ¿no? Carlos Javier Hualpa Vacas, el que le prendió gasolina. Fundamento fáctico. Esta es la resolución de prisión preventiva que dictó la jueza. No estoy agregando ni quitando nada, he hecho un resumen sucinto nada más de la resolución para que podamos analizarlo, porque si me traigo toda la resolución nos pasamos hasta las 9 de la noche. Mentira. Fundamentos fácticos. Con fecha 24 de abril de 2018 a las 19:35 horas, en circunstancias que un ómnibus de la empresa de transporte público de la línea 8, conducido por el chofer Julio César Aguilar Crispín, realizaba su recorrido por inmediaciones de la cuadra 10 de la avenida 28 de Julio Miraflores, un sujeto, pasajero, repentinamente atacó rociando combustible, gasolina, a la pasajera Aivy Lisette Ágreda Marchena, quien se dirigía a su vivienda e inmediatamente le prendió fuego, y ante la intervención de las demás personas que iban como pasajeros, optó también por echarles el líquido inflamable, prendiéndoles fuego para facilitar su fuga. Ese es el hecho fáctico principal, porque el otro hecho fáctico es las demás lesiones que se le causaron a los otros agraviados. Pero como estamos por un tema ahorita de violencia contra la mujer, este es el hecho fáctico principal. Vamos a analizar lo que realizó la jueza, ¿no? Analizó los presupuestos, la existencia de suficientes y graves elementos de convicción que vinculan al imputado con los hechos investigados. Esta judicatura considera que existen fundados y graves elementos de convicción que vinculan al procesado con el ilícito que se les imputa por lo siguiente. Vamos a lo primero, mire, este es el tema de elementos de convicción. Acá no hay peligro procesal, estamos en el primer presupuesto. El atestado policial, documento policial que da cuenta de las diligencias que se realizaron a nivel preliminar para el esclarecimiento de los hechos en materia de investigación. Se detalla que el día 24 de abril, personal de la comisaría de San Antonio se desplazó a la cuadra 10 de la avenida 28 de Julio con la finalidad de intervenir el vehículo público que se incendiaba, conducido por Julio César Aguilar Crispín, quien indicó que un sujeto de sexo masculino, cubierto el rostro con una capucha color verde, lentes oscuros, subió luego en un momento a otro y ocasionó fuego a una fémina identificada como Aivy Lisette Ágreda Marchena, para luego darse la fuga, quien se quemó un poco en el brazo. Todo eso lo describe precisamente el chofer. Tenemos manifestación de María Elena de la Cruz Bazán, pasajera. Estaba leyendo su periódico, oyó gritos y al voltear observó que había una persona prendida con fuego y humareda. Procedió a bajar rápidamente, pero el gentío la tumbó, es una de las agraviadas, la tumbó al piso y todos pasaron por encima de ella y la pisotearon. Manifestación de Lauro Carguas Busto.
también pasajera, al subir a dicho vehículo, miren, ella se percató que había un sujeto parado detrás del chofer y lo describe, quien vestía una polera con capucha color plomo con verde, una gorra oscura y lentes de sol, el mismo que la miró de forma molesta. Sintió un sonido fuerte de una explosión con fuego y se percató que una chica se estaba incendiando, se aventó por la puerta de adelante hacia el piso y al aventarse le rozó el brazo, quemándola su brazo lado derecho. Esta testigo también pasó la diligencia de reconocimiento físico del imputado. Manifestación de Carla Yerivil Leca Rodríguez, también pasajera. Al ponerse al lado del chofer logró observar que a su lado se encontraba una persona que vestía nuevamente una polera verde con lentes oscuros de sol. Luego de un rato una persona estaba en llamas y todos querían salir. Agrega que la persona que prendió el fuego fue la persona que observó como sospechoso que vestía polera y lentes oscuros. Acta de entrevista a Jorge Alberto Germán Camarena, también pasajero. Vio que una mujer se encontraba incendiando y corría hacia la puerta delantera para salir del vehículo y en su camino le esparció el fuego a otros pasajeros. Él también se quemó. Asimismo tenemos de otra pasajera, Brelminda Pérez Díaz, de otra pasajera, Angélica Gregoria Torres Núñez. La ampliación del chofer, interesante, quien es enfático en señalar que se percató que dicha persona que ocasionó el incendio se encontraba prendido en llamas la parte del brazo izquierdo y intentaba apagarlo con su mano derecha. ¿Por qué lo recalco? Porque vamos a ver más adelante lo que él alega la quemadura del brazo izquierdo. La manifestación de la hermana de la agraviada, quien obviamente no he podido ponerlo más porque es muy grande, en resumen ella manifiesta que efectivamente su hermana había estado viniendo constantemente sufriendo llamadas telefónicas, la seguía a su hermana, ¿no? Los antecedentes de este hecho. Y también realiza reconocimiento físico. La manifestación de Carlos Javier Hualca Vacas, que no la he puesto porque obviamente todo el mundo ya sabe qué fue lo que declaró en un inicio y luego lo que declaró. La manifestación de Wagner Augusto Cross Pio Quinto. Este es importante porque él es quien atendió al imputado al haber ingresado a emergencia del Hospital de Salud Mariano Molina. Presentaba quemadura de segundo grado en la mano izquierda. ¿Qué dice el dictamen pericial practicado al imputado? Donde se concluye que la quemadura que presenta es de segundo grado correspondiendo a una quemadura ocasionada por agente químico inflamable y no por contacto con agua hirviendo. Recordemos que este señor imputado que dijo que la quemadura era porque se había quemado con agua. Pero cuando hacen el dictamen médico dice eso no es una quemadura por agua. Esto es producto de un agente químico inflamable y fue la mano izquierda, que es la misma mano, recordemos, que el chofer ha señalado ver que se le prendió y que la apagaba con la mano derecha. Informe pericial de psicología forense, practicado al imputado, que ya sabemos cuál fue el resultado que arrojó. Certificado médico legal, lo he resumido nada más, practicado a la agraviada, quemaduras de segundo y tercer grado con el 53% en todo su cuerpo. Prognosis de pena, el delito que se calificó, entre otros, feminicidio en grado de tentativa, lesiones graves, peligro común, con circunstancias agravantes. Por tanto, la jueza consideró existe un concurso ideal de delitos, la pena concreta se ubicaría dentro de un marco de la pena más grave, feminicidio agravado, que va de 25 a 35 años. Peligro de fuga o obstaculización de la verdad, se analizan los arraigos, el domiciliario, concluyó la magistrada que no estaba acreditado, el familiar tampoco se acreditó, el laboral en la misma línea. En cuanto a la pena que se espera como resultado del procedimiento, se señala que estando al marco punitivo del delito denunciado, se evidencia que la pena a imponer en caso sea condenado será de tal entidad y gravedad que permite inferir que éste, en libertad, puede rehuir la acción de la justicia. En cuanto a la magnitud del daño causado, es pertinente señalar que el procesado no coadyuvado al esclarecimiento de los hechos en materia de investigación, conforme lo ha oralizado el representante del Ministerio Público. El inculpado al inicio de su intervención negó los cargos formulados en su contra, tratando de desvirtuar y obstaculizar la acción de la justicia. Sin embargo, en la presente audiencia se mostró arrepentido de todo lo sucedido, allanándose a todo lo formulado por el fiscal. Comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior. El procesado no tiene antecedentes, señala la jueza, pero esto no atenúa en modo alguno el grado de responsabilidad
y las funestas consecuencias que su proceder trajo. Asimismo, menester recalcar que el procesado ha manifestado en audiencia, al igual que su defensa, de colaborar en el presente proceso con la acción de la justicia, encontrándose arrepentido de todo lo sucedido. En cuanto a la proporcionalidad de la medida, que es el último elemento que la casación de Moquegua establece que debemos analizar, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad que mide la equivalencia de la medida a imponerse con la gravedad de la imputación, los graves y fundados elementos de convicción recabados a nivel preliminar, la prognosis de pena superior a los 4 años de privación de libertad y al peligro procesal, atendiendo a todo ello, se colige que la medida solicitada guarda proporción con los elementos antes enunciados, más aún si se tiene en cuenta la cantidad de agraviados, siendo una de ellas la ciudadana Eivy Lisette Ágreda Marchena, la misma que se encuentra en aquel entonces en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Almenara, siendo su pronóstico reservado. De manera sucinta, no he podido sacar toda la resolución, pero los extractos más importantes sobre cómo la jueza evaluó cada uno de los presupuestos y elementos para poder llegar finalmente a la decisión que ya todos conocemos, declarando fundada la prisión preventiva. Veamos, he traído otro caso, todavía el tiempo me queda. Recordemos, Martín Alonso Camino Forsyth fue el imputado que arrastró a la novia, a su conviviente, y la arrastró hasta subir las escaleras de su departamento. Fundamentos fácticos. Siendo las 17 horas del día 8 de octubre del 2017, en el interior del departamento se encontraba Micaela de Osma Sobero, viendo televisión, circunstancias en las que ingresó su conviviente Martín Alonso Camino Forsyth, quien en forma agresiva le requirió el teléfono celular y su contraseña. Además, le empujó sobre la cama, pero ésta cae al piso. No obstante, al no conseguir su propósito, se dirige a la cocina y trae un cuchillo, instrumento con el cual, una vez sentado encima de ella, la amenazó con matarla si no le daba la contraseña de su celular, para lo cual trataba de hincarle el ojo y cuello. Ante tal situación, la agraviada, al tratar de solicitar auxilio, el denunciado le colocó una almohada en la cara, llegando casi a asfixiarla. Es por ello que el agraviado no tuvo otra acción que darle la contraseña de su celular, con lo cual el denunciado se puso de pie y se sentó en el mueble ubicado al costado de la cama. Es en esos momentos que la agraviada, aprovechando el descuido, comenzó a correr y salió del departamento. El imputado, al darse cuenta, la persigue y logra alcanzar, que ya sabemos lo que pasó después, lugar donde la agraviada, al tratar de soltarse del denunciado, pues éste la trató de cargar, cae al pavimento. Y es en dicho momento en donde el imputado la coge del brazo derecho, la arrastra varios metros por la calle hasta el edificio. Ya dentro del edificio continuó arrastrándola por las escaleras, apareciendo su vecina, Anaí Aguilar Loyola, a fin de auxiliarla. Ese es el hecho fáctico. Suficientes y graves elementos reveladores de la comisión, elementos de convicción que vinculan al imputado con los hechos investigados. La judicatura considera que sí existen. ¿Cuáles son estos? Dentro del atestado policial, documento policial que da cuenta de las diligencias. Acta de hallazgo y recojo especial, se encontró el cuchillo con mango de metal y hoja de metal de 32 centímetros. El acta de recepción de un disco, las grabaciones que realizadas por Carla Elizabeth Cabanillas Linares al efectivo policial. Acta de visualización de video efectuada con la participación del imputado Martín Alonso, Fiscalía, Defensa de la parte agraviada y la defensa técnica del imputado. Certificado médico legal practicado a la agraviada, presenta escoriaciones en región de espina ilíaca derecha, en región anterior interna izquierda, ocasionada por fricción. Manifestación de la propia agraviada, la declaración del suboficial que intervino el imputado, el acta de visualización de las imágenes difundidas por el programa Tengo Algo que Decirte. Ojo con lo que viene, ocurrencias número 3123275, donde se advierte que en la comisaría de Orrantia ya existía anteriormente una denuncia que data del 27 de octubre del 2013. Otra ocurrencia donde se advierte que en la comisaría PNP de Chacarilla existe una denuncia que data de octubre del 2015 por haber maltratado a la agraviada. Prognosis de pena, feminicidio en grado de tentativa, peligro de fuga. Se analizaron los arraigos
y se consideró que no se encontraban acreditados ni el domiciliario, ni el familiar, ni el laboral. En cuanto a la pena que se esperaba como resultado del procedimiento, se señala que estando el marco punitivo del delito denunciado, se evidencia que la pena a imponer en caso sea condenado será de tal entidad y gravedad que permite inferir que éste, en libertad, pueda rehuir la acción de la justicia. Comportamiento del procesado. Registra sentencia condenatoria por omisión de asistencia familiar, otro proceso inmediato también por el mismo delito, también violencia familiar, maltrato psicológico, existe una investigación por extorsión. Aquí quiero hacer un paréntesis, el tema de la omisión de asistencia. ¿Por qué se tomó en cuenta? Porque él, cuando en la audiencia trató de sustentar su arraigo familiar, su defensa técnica alegó que él tenía un arraigo familiar con su hijo, en Ica, con 2 sentencias de omisión de asistencia familiar, lo cual quiere decir que este señor no pagaba las pensiones. Obviamente no voy a detallar qué es el delito de omisión de asistencia familiar, pero a grandes rasgos le diré que es cuando una persona incumple la pensión alimenticia y en la vía civil, habiendo hecho el requerimiento, no hace caso, pasa a la vía penal y se tramita por el delito de omisión de asistencia. Entonces, él alegaba su defensa técnica que tenía mucho contacto con su hijo, que le pasaba las pensiones de alimentos, era un padre ejemplar. Sin embargo, tenemos que, y eso es un dato objetivo, no es subjetivo, porque para nosotros los jueces tenemos los antecedentes penales de los imputados, tenía por omisión de asistencia familiar 2 sentencias. Peligro de obstaculización, y vamos ahí. Se desprende del informe psicológico, interesante porque cabe señalar que la juez que emitió esta resolución es la que habla. A mí me tocó este caso, por eso se los cuento cómo fue. Peligro de obstaculización, se desprende del informe psicológico practicado a la agraviada. Solamente un resumen, la agraviada textualmente. Muero de miedo por todo lo que se venga después para mí. Sé que me va a hacer algo o puede mandar a alguien porque son gente fea, lo cual se corrobora con el acta de visualización de las imágenes difundidas por el programa Tengo algo que decirte, en el cual la agraviada manifiesta que el imputado continúa amenazándola verbalmente. Asimismo, en audiencia, la propia defensa técnica del imputado, o sea, en realidad, la misma defensa alegó esto, miren, se supone que lo alegó como parte de la defensa de su patrocinado, pero yo creo que abonó más para la prisión preventiva. Porque miren lo que dice, en la audiencia de la defensa técnica el imputado presentó un informe psicológico en la cual se señala, en conclusión, que el imputado tiene potencial de conductas autodestructivas, rasgo de personalidad narcisista, es antisocial, entre otras. Era bien largo las conclusiones. Entonces, cuando me presentó eso el abogado, yo dije, ¿qué pasó? Era más que eso, tenía más conclusiones. He puesto nada más. Por lo que encontrándose en libertad, por supuesto que sí, consideré que sí puede influir sobre la misma agraviada, que estaba atemorizada y recibía amenazas, así como la testigo, porque la testigo era la vecina del imputado, y quien fue la que hizo la grabación. Entonces, en mí, más aparte del peligro de fuga, pesó mucho el peligro de obstaculización, porque acá sí había una evidente presunción, probabilidad, porque esa es la palabra, que estando en libertad podría obstaculizar la acción de la justicia, y más aún con lo que la misma defensa me alegaba, ¿no? Para terminar, señores, y no quiero dejar pasar, sé que es un tema de lavado de activos, pero ha marcado ciertas pautas con el tema de la prisión preventiva. Un extracto muy sucinto. Es esta sentencia plenaria casatoria 1/2017, de octubre del año pasado, reciente. ¿Qué dice en el fundamento jurídico 23? Y para aclarar este tema que a veces se discute, ¿cuáles son los elementos de convicción que se deben de requerir para una prisión preventiva? En el desarrollo de la actividad procesal de persecución, procesamiento, acusación, enjuiciamiento y condena del delito de lavado de activos, como es obvio, el estándar o grado de convicción no será el mismo.
En el desarrollo de la acción penal durante el procedimiento penal atraviesa varias fases. Recordemos, señores, y para quienes no tienen conocimiento, un procedimiento penal tiene 3 etapas: la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juicio oral. No es que el día de hoy detengo a ese señor y ya lo condeno. Que quede claro, así no es. A veces no se explica. Hay todo un procedimiento que tiene fases, que tiene etapas, que hay derechos, que hay garantías, que hay mecanismos de defensa. Y solo cuando ya llegas a la etapa de juzgamiento podrás dilucidar si eres o no responsable. Atraviesa varias fases y en cada una de ellas las exigencias son mayores. Obviamente cada etapa te exige un nivel mayor, unificado bajo el concepto muy difuso de prueba semiplena. Esa es la que nosotros necesitamos para la prisión preventiva, prueba semiplena, hasta exigir el grado de convicción pleno del órgano jurisdiccional, que será cuando, más allá de toda duda razonable, cuando se va a pronunciar ya una sentencia condenatoria. Seguridad, certeza y verdad existen recién al final del juicio oral, cuando el juez arribó a un convencimiento sobre el curso de los acontecimientos. Y mientras tanto, todas las decisiones, hasta las sentencias, como es una prisión preventiva, son adoptadas o fundadas con base en la sospecha. Esta, por lo demás, se sustenta en el principio de proporcionalidad que permite justificar la formulación de disposiciones y resoluciones intermedias en el curso del proceso penal que puede afectar la libertad del imputado hasta antes de la sentencia. En el desarrollo de la actividad procesal, dice, el estándar o grado de comisión no es el mismo. Ahora bien, ¿qué es la sospecha? Porque uno dice, la sospecha, es eso que nosotros decimos, yo sospecho que ha pasado tal cosa. No, no es esa sospecha, ¿eh? Por favor. Esta, por lo demás, se sustenta en el principio de proporcionalidad. Y ahí está, la sospecha es un estado de conocimiento intermedio, de diferente intensidad a partir de datos inculpatorios que se erigen en elementos de convicción sobre la base de actos de investigación obtenidos en el curso de la averiguación del delito y que autorizan a dictar diversas decisiones y medidas limitativas. Esta sentencia plenaria casatoria señala así taxativamente, sospecha grave, porque hay intensidad de sospecha. La sospecha grave es la propia para dictar un mandato de prisión preventiva. Es el grado más intenso de la sospecha, más fuerte en términos de nuestro Código Procesal que la sospecha suficiente, que es para dictar una acusación o un requerimiento de acusación en la etapa intermedia. Requiere de un alto grado de probabilidad de que el imputado ha cometido el hecho punible y de que están presentes todos los presupuestos de punibilidad y de percibilidad, es decir, el alto grado de probabilidad de una condena. Nuevamente la palabra probabilidad. El elemento de convicción ha de ser corroborado por otros elementos de convicción o cuando por sí mismo es portador de una alta fiabilidad de sus resultados y además ha de tener un alto poder incriminatorio. Esto es, vincular al imputado con el hecho punible. Esta exigencia probatoria sin duda es inferior al estándar de prueba establecido para la condena. No se exige por ello prueba plena de la autoría ni una definitiva calificación jurídica de la conducta, sino únicamente la existencia de indicios o elementos de convicción fundados y graves elementos de la comisión de una actividad delictiva. La expresión sospecha grave debe ser interpretada en sentido cuantitativo, es decir, denotando un grado de intensidad mayor que la precedente, que permita ya sostener desde un principio, aunque provisionalmente marca la pauta, que la persona inculpada es responsable del delito. Muchas gracias, eso ha sido todo. El doctor Domingo Enrique Rojas Chacaltana, toma asiento, doctor, por favor, tiene la gentileza de exponernos la charla El derecho de acceso a la justicia de la mujer víctima. Presentamos al doctor Domingo Enrique Rojas Chacaltana por su brillante participación y darnos el honor de estar aquí en este magno evento. El doctor Domingo Enrique Rojas Chacaltana es abogado con estudios de maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos.
Tiene experiencia en entidades del Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial. Ha sido becario de la Agencia Española de Cooperación en países como Uruguay, Colombia, Guatemala y Bolivia. Desempeña la docencia universitaria en Derecho Constitucional y ha realizado pasantías en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Buenas noches con todos y todas. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí, no? Gracias. Nuevamente agradecer al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia por esta oportunidad de poder conversar con ustedes un poco sobre este tema. En realidad, el derecho de acceso a la justicia para todos, y en especial para las mujeres víctimas de violencia, es un derecho fundamental que ha venido desarrollándose a lo largo del tiempo y en distintas instancias. Hoy les voy a comentar, a partir de una experiencia en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos, básicamente, y de lo cual vamos a extraer luego unas conclusiones que se pueden aplicar al Sistema Nacional de Protección, para el caso, lógico, de las mujeres víctimas de violencia. Quiero empezar recordando, ¿no?, que en este lugar llamado, en este planeta llamado Tierra, existen sistemas de protección de los derechos humanos. Se dice que existen tres sistemas o tres formas de proteger los derechos humanos. Se dice que existe un sistema universal de protección de derechos humanos, se dice que existen sistemas regionales de protección de derechos humanos y, no lo he mencionado aquí, pero que es más conocido, el sistema nacional, que implica toda la normatividad desde rango constitucional hasta las leyes, ¿no?, que se aplican en el ámbito interno. El sistema universal, este sistema es el que está protegido por la Organización de las Naciones Unidas, ¿no?, a través de la ONU, ¿no?, a través de los comités y las instancias que prevé para la protección de los derechos humanos. Y los sistemas regionales que actualmente existen es el sistema europeo, uno, en el cual existe un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se encuentra en Estrasburgo. Existe también un comité, ¿no? Su similar en el sistema africano es una Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y existe también una comisión. Y en el sistema americano existe la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la comisión, ¿no? La comisión que queda en Washington y la Corte que queda en San José de Costa Rica. Cada uno con sus instrumentos regionales, ¿no? El sistema europeo con la Carta Europea de Derechos Humanos, el sistema africano igual con la Convención, y el sistema americano con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dicho esto, ¿no?, debemos establecer, digamos, a dónde se puede acceder una vez agotada la jurisdicción interna. No, por eso el tema de hoy es, vamos a ver las deficiencias que se han venido dando en este derecho que muchas veces se ha visto vulnerado por parte de aquellas personas que han sido víctimas de violencia y que a veces decimos, bueno, ¿y qué hacemos, no? O sea, los mecanismos nacionales no son tan efectivos para proteger. Vemos las noticias a cada rato y ¿qué nos queda? Sí, pues, mira, salió libre. Sí, pues, ¿qué pasó? No hubo sentencia. Sí, pues, ¿qué pasó? Archivaron. No era feminicidio, ¿no? Entonces, existen mecanismos a los cuales podemos recurrir luego, ¿no? En el caso del sistema universal, se puede recurrir, digamos, de manera directa, ¿no? Mientras que en el sistema americano se ven otro tipo de
digamos, de peticiones individuales a través de la comisión, ¿no? Esto, digamos, vamos a ir desarrollando a través de lo que ha dicho la jurisprudencia y los pronunciamientos de la Corte. Pero hay algo importante, que lo he puesto así, y lo más importante va en rojo, como le digo a los alumnos, ¿no? Disculpando a quienes no son alumnos y a quienes de una u otra forma les quiero hacer llegar el contenido de lo que quiero que quede claro. En el sistema universal, ese sistema de las Naciones Unidas, ¿no?, de protección de derechos humanos, no hay un tratado específico en materia de violencia de género. ¿O ustedes han escuchado algún tratado que hable sobre la violencia de género en el sistema universal de protección? Hablamos de las Naciones Unidas. No hay, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Hay una convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés, ¿no? Pero esto, miren lo que dice ahí, Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación. ¿Habla sobre la violencia de género? No, ¿no? Pero ¿qué hay? Esta convención, lógico, sí, pues es muy antigua, ¿no? ¿De qué año es? Si alguien se recuerda, esta es de 1969. Miren la antigüedad que tiene. Ya vamos a celebrar ya bodas de oro, ¿no? Pero, claro, el Perú lo adopta recién en el año 82, ¿no? Y a partir de ahí comienzan a existir nuevos mecanismos. Esta convención, en sus 30 artículos que contiene, no se refiere a la violencia de género, pero sí el Comité del CEDAW, a través de esta recomendación general número 19, lo que señala es lo siguiente. Dice, la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente el goce de derechos y libertades prohibida en el artículo 1 de la Convención. Claro, o sea, asocia el hecho de una violencia generada contra una mujer, afecta directamente como una forma el hecho de ser tratada de manera distinta a un hombre. En otras palabras, lo que hace esta convención, es decir, ¿no?, lo que genera esta recomendación, a partir de la interpretación que hacen de la convención, es decir, que este tipo de violencia se genera porque existe una desigualdad entre las condiciones del hombre y la mujer. Y esos son los antecedentes históricos. Los antecedentes históricos dicen, claro, a partir de que se siente que uno de los géneros está por encima del otro, se comienza a dar este hecho de discriminación. Claro, ustedes recordarán de repente cuando se decía, ¿sabes qué? Tú no vas a trabajar, yo me voy a encargar de trabajar. De ser una forma de discriminación. Y a partir de ahí se generaba la violencia, porque si la mujer quería trabajar, ¿qué pasaba? Empezaba el maltrato de sus distintas formas. Entonces, recuerden que esta convención es del año 1969. ¿No? Vamos hablando progresivamente. Entonces, la recomendación general lo que hace es asumir que la violencia es una forma de discriminación. ¿Ya? Entonces, digamos, a través de esta recomendación es que se inserta en el ámbito del sistema universal, ¿no?, a la violencia contra la mujer. Bueno, esta misma recomendación, más abajo, concluye en que la violencia contra la mujer se caracteriza por estar basada en el sexo, lo que significa que está dirigida contra la mujer porque es mujer o que le afecta de manera desproporcionada. Y ahí están todos los tipos de acciones que se pueden realizar: actos que infligen daño, sufrimientos de índole física, mental, sexual, amenazas de cometer estos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad inclusive. Pero, recuerden lo que está en rojito, como les decía, es lo clave, está dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta de manera desproporcionada. Es decir, desde ahí ya se comienza a abrir un campo más amplio para poder determinar cuándo estamos frente a un acto de violencia contra la mujer. Por otro lado, en el nivel interamericano se aprobó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esto ya se dio en el sistema interamericano.
la famosa Convención de Belén do Pará. En el año 1992 aproximadamente, Belén es una ciudad del estado de Pará, en Brasil, donde queda el estuario, donde termina el río Amazonas. ¿Ese es el mapita? Por ahí hay un estuario que comunica con el Atlántico. Ahí se encuentra la ciudad de Belén. Y se reunieron, pues, digamos, los integrantes de la Organización de Estados Americanos para suscribir esta convención. El Perú la adoptó posteriormente, ¿no? Ya después la aprobó y la ratificó. Pero ¿qué dice esta convención que consta de 25 artículos? Desde su primer artículo señala, ¿no?, que para los efectos de esta convención se debe entender por violencia contra la mujer cualquier acto o conducta basada en su género. Aquí ya incorpora con mayor detalle, o digamos es más amplia la definición, porque dice que es cualquier acción o conducta basada en su género que le cause o que cause muerte, daño, ¿no?, sufrimiento físico, sexual, psicológico, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, ¿no? Esta convención, ¿no?, ya en sus artículos 7 y 8 lo que hace es disponer medidas para que los estados vayan adoptando con el transcurrir del tiempo, ¿no?, medidas que deban ser adecuadas, proporcionadas, recursos efectivos, capacitaciones digamos, al personal que trabaja con la investigación de casos, ciertas medidas que están, digamos, que son obligación de los estados. Y el artículo 8 ya dice, los estados deberán implementar progresivamente, de acuerdo a sus, digamos, de acuerdo a sus alcances o de acuerdo a su disponibilidad, otras medidas adicionales, ¿no?, como son ya normas, digamos, más detalladas, más reglamentadas. Pero la obligación básicamente está en el artículo 7. Pero ojo, este ya es un documento, ¿no?, este es un tratado que obliga a los estados a implementar medidas. Pero ¿qué pasa cuando el estado no implementa las medidas necesarias? Entonces ahí viene un tema que también es discusión en el mundo jurídico, porque existen dos posiciones. Los constitucionalistas dicen los tratados están por debajo de la Constitución, porque hay un artículo que dice que los tratados forman parte del derecho interno, ¿no?, y se interpretan de acuerdo a la Constitución. Mientras que los convencionalistas, el derecho internacional, utilizando lo que dice el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, dicen que el Estado no puede alegar, que cualquier Estado parte no puede alegar, ¿no?, las normas de su derecho interno para dejar de cumplir un tratado. Por lo consiguiente, tú no puedes alegar que tienes una constitución, una ley, un reglamento, una directiva que define algo que vaya en contra de lo que dice un tratado. Entonces, hay dos posiciones. Hay dos posiciones, ¿no? Los constitucionalistas, por un lado, dicen, no, pues señores, lo que dice la Constitución, porque el tratado forma parte del derecho interno, y si forma parte del derecho interno tiene rango de ley, entonces es un poquito más abajo de la Constitución, ¿no?, mientras que los convencionalistas. Entonces, este es un tema que se ha discutido bastante, pero la Corte Interamericana, que es la que aplica la Convención Americana y la Convención sobre la violencia contra la mujer, entonces lo que hace es aplicar, pues, este artículo, interpretar estas normas en base a lo que establece el artículo 27 del Estatuto de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, ¿no?, que da para reflexión, efectivamente, porque si se agotan las garantías internas, si se agotan las normas internas, ¿qué nos dice? ¿Podemos ir a demandar o no? ¿Podemos ir a denunciar al Estado por su falta de interés, falta de prevenir, falta de investigación, falta de sancionar por sus obligaciones, por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales? Podemos ir, porque tenemos habilitada de acuerdo. Y esto ha sucedido a partir de este caso. Este fue el primer caso en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció con relación a la Convención de Belén. Este caso la Corte Interamericana lo resolvió en el año 2006. Pero los hechos
los hechos que, digamos, dieron origen a que la Corte tome conocimiento de este caso, ¿no?, a través de la Comisión Interamericana, se trataban de hechos ocurridos en el año 1992. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Que esta convención en Belén se reunieron en el año 1992 y que en el año 96 el Perú la aprobó, la ratificó, la suscribió y la depositó, todo el mismo año, pero el 96. Entonces, si los hechos eran del año 92, ¿se podían aplicar? ¿Por qué aplicó la Corte? A ver, alguien por ahí, alguna... ¿Por qué aplicó la Corte? Los hechos eran, por eso lo he puesto ahí, para primero entrar un poquito al debate y porque después darle la explicación. Los hechos ocurrieron en el año 92. ¿Qué había pasado? O sea, vamos a tratar el tema de violencia contra la mujer, vamos a irnos a esta etapa. Habían dos hechos que investigaba la Corte. Era desnudo forzado e inspección vaginal. El desnudo forzado, ¿en qué consistía? En que las personas detenidas, ¿ya?, eran obligadas, claro, estaban detenidas en el penal, pero eran obligadas a desvestirse todos los días y a estar momentos sin prendas. Y la otra era la inspección vaginal que se hacía por parte de personal de sexo masculino, que a diario prácticamente hacía este tipo de inspección sin motivo alguno, ¿no? Lo cual constituiría pues algún tipo de violencia sexual también, ¿no?, de sutilidad. Pero estos hechos ocurrieron en 1992. La convención, el Perú la aprueba, la suscribe, la ratifica y la deposita en el 96. Claro, lo que sucede, y la sentencia es del año 2006. Los hechos del 92. Entonces, ¿qué pasaba? Que el Estado peruano nunca investigó estos hechos, ¿no? La violencia de género que sufrieron las mujeres no fue investigada por el Estado. Y al no haber sido investigada por el Estado, permanecía latente el derecho de acceder a la justicia por violación a su derecho en estas modalidades de las mujeres que fueron víctimas de estos hechos. Entonces, claro, la Corte aplica por primera vez en su historia y digamos en todo lo que es su jurisprudencia, la Convención de Belén para este caso. Y a partir de ahí, ¿no?, se declaró pues que el Estado había vulnerado o había violado, como se pone en las sentencias, el artículo 7, ¿no?, literal B de la Convención de Belén. Esto estaba relacionado pues con la Convención Americana, con el artículo 25, con el artículo 8 y otros más, pero principalmente tratando de violencia contra la mujer se vulneró el artículo 7B de la Convención, que lo que señalaba era que el Estado tiene la obligación de investigar con la debida diligencia. Bueno, es prevenir, investigar y sancionar a los responsables. Entonces, este fue el artículo que se vulneró por parte del Estado peruano. A partir de ahí, del 2016, la Corte comenzó a aplicar a distintos casos la Convención de Belén. Ustedes habrán escuchado del caso González y otras, más conocido como Campo Algodonero contra México, ¿no?, de la masacre de las dos R versus Guatemala, de Rosendo Cantú versus México, de Fernández Ortega versus México, y así innumerables sentencias. Pero ese fue el hito, ¿no?, el caso del penal Miguel Castro Castro. En el caso de Campo Algodonero, no sé si ya algunos tendrán conocimiento, se trataba pues de tres mujeres de distintas edades, no eran conocidas entre ellas, que habían desaparecido en Ciudad Juárez, una ciudad que se encuentra al límite de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué había sucedido? Cuando desaparecen, los familiares van a sentar la denuncia y de repente les va a sonar familiar y dijeron, bueno, de repente he ido con sus enamorados, ¿no? Entonces, esa forma de responder de las autoridades no es solamente de aquí, sino se copió, parece, de otro lugar. Entonces, bueno, regresen, por eso les decía que me avisen si me escuchaban. Regresen mañana, porque todavía
de repente se ha ido con el enamorado, ¿no? Va a regresar, va a venir, ¿no? Deben estar por ahí, entonces pasaba el tiempo y les daban ese tipo de, bueno, ya entonces ahora sí, ¿con qué prendas estaba? Vamos a ver si la encontramos, vamos a darnos una vuelta. Pero la policía nunca actuó con la debida diligencia, a pesar de que ellas posteriormente fueron encontradas muertas junto con otras 5 personas del sexo femenino en un lugar, en un campo de cultivo de algodón. Por eso se llamaba campo algodonero. Por eso viene ahí el nombre del campo. Le estoy resumiendo lo que dice la sentencia, ¿no? Entonces, pero al final se llegó a determinar pues, que ellas no habían sido víctimas de tortura ni nada por el estilo, sino habían sido víctimas de violencia por parte de agentes no estatales, o sea, de personas particulares, ¿no? Entonces, México pues alegaba y decía, pero entonces, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros si no han sido nuestros agentes estatales? ¿No? Porque el artículo 7.b habla del deber de prevenir, sancionar, investigar, ¿no? Entonces, ellos dicen, no, pero nosotros no somos responsables porque no han sido nuestros agentes, han sido particulares. Claro, pero constantemente te decían, oye, están desapareciendo mujeres, oye, en Ciudad Juárez las mujeres desaparecen a cada rato, oye, en Ciudad Juárez hay violaciones, en Ciudad Juárez, ¿no? Y ustedes no están haciendo nada. Entonces, también aplican igual la Convención de Belén y emiten un pronunciamiento indicando pues que el Estado es responsable justamente por no investigar y por no hacer efectivos los mecanismos idóneos para poder proteger a las mujeres que se encuentran en esta situación. Eso forma parte del derecho de acceso a la justicia. Por eso nuestro tema era el derecho de acceso a la justicia, ¿no? Porque ¿qué hacemos? Claro, ¿no? Si salgo en televisión, de repente me van a dar prisión preventiva a la persona, ¿no? Pero si hay tantos casos que no salen por televisión, y ahí las prisiones preventivas no funcionan. Por eso le digo, si sale en televisión, sale prisión preventiva, pero de repente pasa un año y le dan también libertad, ¿no? En Ayacucho creo que dieron libertad a una persona, ¿no? Entonces, otro tema es el tema de la calificación, ¿no? Porque de repente sale en la televisión y entonces muy aventurero, muy apresurado el juez dice, vamos a ponerle feminicidio, ya después se verá la definición de feminicidio. Pero después resulta pues que las condiciones no se daban, porque la misma Corte también ha señalado, ha hecho una diferenciación entre lo que es feminicidio de un homicidio ¿no? producido contra una mujer. Bien, entonces, a partir de esos pronunciamientos, la Convención aplica la Convención de Belén. La Corte, en una de sus resoluciones, señala expresamente esto. Y lo pongo así en rojo también, para luego comentarles el por qué lo pongo en rojo. La Corte Interamericana ha señalado que no todo acto de violencia que sufre una mujer conlleva necesariamente una violación de la Convención de Belén, pues se requiere que los hechos se basen en el género o en el sexo de las víctimas. A partir de esto, los que han visto o conocen algunos casos que se ventilan en el Poder Judicial, muchas veces los casos de violencia han sido archivados o han sido declaradas infundadas cuando se tramitaban con la ley anterior. Y yo he visto los casos. Por ejemplo, la persona es víctima de violencia psicológica, ¿qué es lo que tienen que hacer? Va a la policía. Una vez que va a la policía le da un oficio para que vaya ¿a dónde? Al médico legista para ver si ha habido daños y también que vaya al psicólogo. Llega él allá a costado de Polvos Azules, ¿no? Va a pasar, le dice, bueno, como eres violencia familiar, vente mañana que te voy a pasar el examen médico, pero ¿sabes qué? El psicólogo está ocupado, vente en diciembre del 2019, ¿no? ¿O no? O yo estoy hablando de... ¿no? ¿Es verdad? ¿No? Ya, entonces, vente en diciembre del 2019 que te toca ahí cita a las 10, y si demoras te paso para el 2020, ¿no? Entonces, a partir de eso, llegas tú en diciembre del 2019, o bien llegas mal, o bien surtió efecto, de repente la denuncia y por ahí. Pero la cuestión es que con ese certificado recién esperan que regrese a la comisaría para hacer el testado, o a veces
esperan mandarlo directamente al Poder Judicial, hay cualquiera de las alternativas, pero ya el proceso para eso tiene un año, porque el juez no resuelve si no llega el certificado, el juez dice no, es violencia psicológica, tengo que esperar qué dice el psicólogo. El psicólogo al final pone su cliché, porque el psicólogo también trabaja con clichés, y eso también les voy a contar otra experiencia, pero ese es otro tema. El psicólogo tiene su cliché, ¿no? Entonces, ¿el cliché cuál es? Abajo, la peritada refiere a haber sido víctima de violencia por parte de su esposo, su hermano, su papá, no sé. Y al final dice, se requiere una evaluación más amplia para poder determinar si existe alguna condición de violencia familiar, ¿no? Entonces, conclusiones. La peritada se encuentra atravesando por problemas dentro del seno familiar. Entonces llega al Poder Judicial y el Poder Judicial dice, como no todo acto de violencia que sufre una mujer, ¿no? Entonces dice, no, esto no es violencia familiar, estos son problemas familiares. Y después de 3 años, bueno, 7 casi, porque tuve la oportunidad de seguir un caso del 2010, después, este año ha sido que han notificado recién en junio del 2018, para decir, no, ¿sabes qué? Eso no fue violencia familiar, no fue violencia contra la mujer, eso ha sido problemas de familia. Después de 8 años, ¿eh? Pero, ¿qué pasaba? Claro, conflictos familiares, ¿no? Así lo ponen, ¿no? Claro, ¿no? Claro que por ahí puede haber, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? A lo largo de todo este tiempo me decía, ¿pero qué hago? Mira que ha salido la sentencia de primera instancia a mi favor. Se quedó calladito. Según la segunda instancia, la revocaron. Me comenzó a llamar y me dijo, ya ves, ahora sí, vas a ver lo que te voy a hacer y que esto, que lo otro. O sea, comenzó más la violencia. Entonces le dije, pero dile a tu abogado que se vaya en casación, pues a ver qué dice la Corte Suprema. ¿No? Entonces, ahí fue donde se ha ido a casación del 2015, o menos creo. Y de este año han notificado y me pasa la resolución, pues si veo que lo que dice la Corte Suprema, ¿no? Pero me dice, al menos cuando le puso la casación, se quedó tranquilo, ya no me molestó. ¿Pero hay acceso a la justicia? ¿No? Entonces, no solamente basta que estén los mecanismos establecidos en una norma, sino que estos deben ser idóneos. Eso también es permisible de ir al sistema interamericano. Eso te habilita la posibilidad de poder ir al sistema interamericano a hacer tu denuncia. Ojo. Ahí viene otro tema. Entonces, lo que pasa es que no todos, para llegar al sistema interamericano no se necesita firma de abogado y no se necesita irse hasta el mismo Washington a la comisión, porque hay un formato que se descuelga de la página web de la comisión donde dice presente aquí su denuncia. El modelo sale ahí, lo descargas, lo llenas y lo mandas por Serpos. ¿Cuánto te cuesta? 35 soles, porque me han dado varios. Pero, bueno, o sea, es parte también de que los abogados pues tienen que ir entrando a este tema, ¿no? Porque hay que agotarlo, sobre todo por la protección que tenemos que tener. Porque no podemos dejar, con este pronunciamiento me dice, ¿y ahora qué hago? Yo digo, bueno, no te fuiste a la corte, no, andate a la comisión primero. ¿Cuántos días tengo? Ya tienes que resolver, antes eran 60 días, ahora son 30. Después de agotada la última instancia interna, ¿no? Bueno, de aquí surge una problemática. Las víctimas frecuentemente no obtienen un acceso a recursos judiciales idóneos al denunciar los hechos sufridos. Las víctimas aprecian que la gran mayoría de los incidentes permanecen en la impunidad y las víctimas sienten que sus derechos quedan desprotegidos. ¿Es esta la problemática o no? Esta es la problemática común, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Claro, porque existe una ley contra la violencia, pero que una nueva, ¿no? Hay una nueva, que hay mecanismos más rápidos, pero igual está sucediendo. O sea, igual se están demorando. El mecanismo tiene que ser efectivo, tiene que garantizar. Claro, te dicen, pero tú tienes pues ahí y aquí les voy a comentar algo. Miren, en el año 2012 más o menos, una persona me dice, ¿sabes qué? Mi esposo me ha botado de mi casa. ¿Cómo digo? Sí, no me ha dejado entrar a mi casa, me ha jalado de los pelos, me ha escupido, me ha botado, me ha hecho dormir afuera en la noche, me ha hecho dormir afuera. He pasado la noche ahí porque es mi casa, pues, ¿no? O
sea, también es su casa, es su propiedad, el título de propiedad dice que es de la casa de los dos. Pero me ha botado, me ha escupido, me ha dejado ahí dormir. Al día siguiente ha venido y todavía me ha llamado a la policía. Ella llamó a la policía y él también llamó. Entonces me dice, pero no me deja entrar. Y la policía todavía la ha investigado a ella porque dice que ella es la que lo ha agredido. Toda moreteada, mordida, todo. Entonces yo le digo, bueno, ¿qué mecanismo es más rápido? Vamos a presentar un habeas corpus. A ver, ¿a quién se le ocurriría presentar un habeas corpus? ¿El habeas corpus qué protege? El derecho a la libertad, dicen, ¿no? ¿Qué más? Y los conexos a la libertad. ¿Integridad? Es conexo. Entonces presentamos el habeas corpus. Esto va a resolver rapidito. Han pasado, estamos en 2018, ¿no? Han pasado 3 años y el juez de primera instancia recién ha citado a las partes. ¿Es el mecanismo efectivo que tenemos? ¿Es un mecanismo efectivo? ¿En cuántos días se resuelven habeas corpus? ¿Cuánto nos enseñaron en la facultad? 24 horas, ¿no? El profesor, que también es juez, nos dice, el habeas corpus se resuelve en 24 horas. Claro, pero en su despacho se demora 3 años. No, sin ofender a los jueces. No, pero es que es la realidad. Lo que queremos aquí es promover, oye, hay cuestiones así, hay que resolverlas rápido, a eso es lo que quiero llegar. Hay cuestiones que tenemos que tomar en cuenta que por la envergadura de lo que implica, hay que resolverlo más rápido. Bueno, ya les voy a ir contando más. Bueno, ante esta problemática, lo que queremos proponer es que ustedes manejen esta información relacionada al derecho de acceder a la justicia. El derecho de acceso a la justicia debe ser de iure y de facto, o sea, de hecho y de derecho. No solamente debemos tener los mecanismos previstos en la norma, sino también debemos acceder a ellos en la práctica. Como les decía, el habeas corpus no se puede resolver en 3 años, ¿no? Entonces, debemos tener los mecanismos, el acceso de iure y de facto a instancias y recursos judiciales de protección frente a actos de violencia, de conformidad con los parámetros internacionales de derechos humanos. Claro, dice, ¿no? De iure y de facto a las instancias y recursos judiciales. Pero, ¿judiciales qué implica? O sea, cuando la Corte hace mención a recursos judiciales, luego la Corte también se refiere que las garantías previstas en el artículo 8 de la Convención son aplicables a todo tipo de proceso y procedimiento, sea administrativo, fiscal, o sea, las garantías se deben aplicar a todo tipo de procedimiento, ¿no es cierto? Porque la interpretación literal de la Convención habla de recursos judiciales, claro, pero la Corte posteriormente dice, no, recursos judiciales, la Convención lo que quiere decir que son recursos, debidas garantías para todo tipo de recursos, sea judiciales, administrativos, fiscales, no sé, en todas las materias, ¿no? Entonces, la Corte también precisa que un acceso adecuado a la justicia no se circunscribe solo a la existencia formal de recursos judiciales, como lo hemos venido sosteniendo, sino también a que estos sean idóneos para investigar, sancionar y reparar las violaciones denunciadas. Claro, lo que se quiere es esto, ¿no? Haciendo una interpretación de la Convención, lo que se busca es investigar, ¿no? Prevenir, investigar, sancionar y reparar. Porque no solamente está el hecho de hacer una investigación cuando al final no se llegue a sancionar al responsable. Porque ¿dónde queda el derecho de la verdad, de obtener la verdad, llegar a la verdad, María? Todo esto va de la mano, todo esto va de la mano. Otra vez, y así lo pongo, una respuesta judicial efectiva frente a actos de violencia contra las mujeres comprende la obligación de hacer accesibles recursos judiciales sencillos, rápidos, idóneos e imparciales, de manera no discriminatoria, para investigar, sancionar, reparar, lo volvemos a repetir, estos actos, ¿no? Lo que se trata es de evitar la impunidad, pues, ¿no? O sea, todos los actos que se cometan deben ser sancionados. Ya el tema de la tipificación del delito, ¿no? de estas cuestiones, eso ya es, digamos, eso parte por la legislación interna al aplicar, digamos, el tipo de delito que… Porque existe también, digamos,
aquí les comento algo, miren. Cuando se aprobó la modificación del Código Penal con relación al feminicidio, yo tuve, no sé si especialmente me caen los casos así especiales, no lo son casos, sino son comentarios, y yo siempre ayudo, pues, o sea, me dice, por ejemplo, alguien se me acerca y me dice, ¿qué puedo hacer? Mira, ¿sabes qué? Presenta un habeas corpus, mándamelo a mi correo y te lo voy a revisar y lo voy a apoyar. Eso no quiere decir que lo esté patrocinando, sino que lo estoy ayudando, ¿no? Entonces así se me presenta un caso y me dice, ¿sabe qué, doctor? Mire, yo soy agraviado en un caso, me dice un señor. ¿Qué ha pasado? No, es que un día yo estaba, pues, yo siempre tomo, ¿no? Y un día me he extralimitado y he golpeado a mi mujer, dice, ¿no? Su esposa, no sé, su conviviente. Y ¿ya te han denunciado seguro? No, no me ha denunciado. Pero me ha cortado una parte del miembro, ¿no? Entonces, y me dice, y ya prácticamente me ha dejado mutilado, por decir, tomando las palabras de la señora, ¿no? Entonces, y ahí yo le digo, oye, ¿y ahora qué le ponemos? Tentativa de homicidio, le pondremos, ¿no? ¿De qué? Te ha matado como dice, te ha mutilado. Pero se dan cuenta, entonces, también el legislador debe tener en cuenta eso al momento de legislar, ¿no? Porque hay que prevenir ambas conductas. Si bien es cierto, debe haber por ser un grupo vulnerable, debe haber una especial atención, pero no podemos dejar pasar conductas. Entonces, al final, yo le digo, me avisas cuando te sentencias, ¿no? Y como es un proceso rápido, porque lo habían hecho al final por lesiones, ¿no? Entonces, al final a la señora la sentenciaron por lesiones, y me dice, mira, la sentenció por lesiones, pero yo ya la había casi decapitado, como dice, ¿no? O sea, si ha visto la figura de Harry Potter, casi decapitado, saca la cabeza. Igual, el señor, ¿no? Señor, esas son cuestiones también que hay que ir con el tiempo, hay que ir mejorando en la normativa, ¿no? Bueno, sigamos, antes que se duerman. Bueno, ya la comisión que es ¿ah? No, estaba mareado, llegó, se quedó dormido y cuando se levantó con el corte ya que ha sentido, entonces ahí ya se dio cuenta pues que estaba así, ¿no? Entonces, bueno, ya. Entonces, la comisión, ¿qué dice? La Comisión Interamericana, no la Corte. Cuando digo CIDH es comisión y cuando digo Corte IDH es la Corte Interamericana. No, hay que diferenciarlo. Entonces, la comisión, ¿qué dice? Que la Administración de Justicia comprende el Poder Judicial, todas sus instancias, la policía, los servicios de medicina forense, ubicados en zonas urbanas, rurales, con competencia nacional y local. ¿Por qué pongo esto de acá? Porque actualmente, cuando vamos a hacer las denuncias, a veces vamos a la policía, pero también podemos ir directamente al Poder Judicial, ¿no es cierto? La ley dice ahí bien claro, ¿no? Se puede ir también al Poder Judicial. Pero cuando vamos a la policía, otra amiga, le voy a comentar, por eso le digo, los casos están precisos, se lo traigo a colación. Una amiga va a denunciar un hecho de violencia, su pareja le había golpeado, la había sacado desnuda a la calle, ¿no? Entonces ella va a la comisaría a denunciar, asustada, aterrada por todo lo que había pasado, porque ¿qué va a pasar si sale así en esas condiciones, no? Va y se encuentra con una policía mujer de sexo femenino, que atienden normalmente en las comisarías esos tipos de casos, ¿no? Entonces le dice, mira, ¿sabes qué cosa? Tenemos que notificar a tu esposo, pues. Pero, ¿sabes qué cosa? Aquí la notificación cuesta 132.74. ¿Cómo? Sí, que tienes que pagar por la notificación. Bueno, a ti, como te voy a notificar acá, no importa, me lo pagas y... Pero así le cobraba, 132 puntos, todavía con el punto al costado, ¿no? O sea, ni siquiera le decía, oye, son 100 soles por la notificación, sino para que sea más creíble, le decía, es 172.34. No sé de dónde sacaba eso, algo encontrado en su tupa por ahí que le sirve, porque para ellos son... Pero entonces me dice, bueno, yo le pagué, pues, ¿no? Porque me dijo, son 2 notificaciones, son 2 cédulas de notificación. La policía, por eso lo pongo aquí, pues, ¿no? O sea, la Administración de Justicia comprende todo este sistema, ¿no? Si es que tú no tuvieras para pagarle, ¿puedes acceder? ¿Que te quedas con el maltrato ahí? ¿No? Pues, ¿no? Entonces, después
Después de eso, seguí avanzando y le dijo, mira, te voy a llevar, te voy a mandar al médico legista, ¿ya? Y al perito, al psicólogo también. Claro, entonces a veces va uno al médico legista y dice, si no estás, ¿cómo estás? ¿Tu ojo? Aquí en mi bolsillo. Ya pasa que te voy a ver, ¿no? Pero, claro, ¿no? Y ya sabe, ya también tiene su cliché, pues ya sabe, ya te ve un ojo a 10 días. ¿Tu pierna está completa? Sí, ya, 20 días. ¿No? Entonces, no, lo hago de esta manera, no, con la finalidad de hacerlo un poquito más dinámico y no es con otra intención, por si acaso. Pero lo hago con la finalidad de poner en evidencia todas las cuestiones que se vienen dando, no es la verdad como se dice. Entonces, ¿y por qué pongo los servicios de medicina forense? Porque la policía le dijo, mira, pero tenemos aquí, en la dirección en criminalística en Aramburú, para que no vayas hasta Polvos Azules, te pueden robar, para que no te den el examen psicológico de aquí a un año, si pagamos 400 soles, el derecho de aquí te mando a la DINCRI, o sea, la dirección criminal que queda aquí en Aramburú, ese edificio verde. Ahí también pasan, por si acaso, para los que no saben. Gratis esa, no es que cobre. Entonces, ya, pues bueno, yo quiero rápido, porque miren todo este problema. Le pago, ¿ya cuánto va pagando? Las notificaciones, no, ya va saliendo el peritaje, pero así, con 400 y tanto, porque esta es la tarifa y todo. Y salió el oficio para que lo pase aquí. Ahí fue, rapidito pasó, a los 2 días remitieron el informe, avanzó. Pero el que no tiene, bueno, además no es que tenga que tener, no es que deba tener, ¿no? Porque se supone que eso es gratuito. Y es gratuito, porque para eso, otra vez una amiga me comenta, como yo veo estos temas, me dice, oye, ¿qué puedo hacer? Me dice, ¿sabes qué cosa? Ándate y dile al policía, por favor, ¿me puede usted mandar aquí a Aramburú? Ya pues, no sea malito, vas a ver a este amigo el policía, porque el policía sabe a quién manda y a quién no manda a Aramburú. Así que ya saben, cuando tengan a alguien conocido, que hablen con el policía para que les mande a Aramburú más rápido, 3 días nomás. El psicológico, En cambio, si te vas a Polvos Azules, 1 año. Entonces, bueno, parte de eso también son los servicios de medicina forense. ¿Y qué decir en los que están ubicados en las zonas rurales? A veces suceden hechos de violencia, van a la posta médica y está más que la enfermera a cargo de la posta. La enfermera dice, no, yo no puedo emitir ningún tipo de certificado porque no está autorizada. Va a una posta más grande y el médico dice, no, yo soy de medicina general, yo no puedo, ¿no? Y eso también tengo historia, pero yo no la voy a contar porque los voy a aburrir. Entonces, esta situación también es parte del acceso a la justicia, ¿no? Te lo voy a contar rapidito. Entonces, en un lugar en Abancay, por Chalhuanca, por allá tenía una prima, ya se estoy acercando más al parentesco. Una prima que es médico, que fue a hacer allá su serum, entonces estuvo en una posta y sucedió un hecho pues de violencia, ¿no? En una fiesta del pueblo, entonces una violación, entonces van y le dicen, usted tiene que hacer el examen médico legal, el reconocimiento médico legal. Entonces dice, pero yo no soy médico forense, ¿no? Yo mi especialidad es medicina interna, yo estoy aquí encima haciendo serum, ¿cómo puedo yo hacer un reconocimiento médico? Y de menor todavía. Entonces, llamó al otro lugar que estaba más cerca, ¿no? Se pone a coordinar y al final hizo un traslado, pidió a la ambulancia para que se traslade en el día casi, demoró casi el día siguiente, pero se trasladó para efectos, porque no pueden hacerlo, por la norma no pueden hacerlo, como son postas chicas. Pero ¿qué pasaría en lugares donde no tendrían ambulancia? Ahí hubiera quedado eso, ¿no? Ahí quedaba el hecho. Y muchas veces los hechos digamos, de esta naturaleza son perpetrados por personas adultas contra mujeres jóvenes, niñas casi, ¿no? 12 años, 13 años. Las estadísticas, así cuando yo trabajaba en el Poder Judicial, veía un montón de casos que llegaban, 20 años, 18 años, con niñas de 12, 13 años. Entonces, esta situación, pues, también no permite, ¿no?, que podamos acceder
a garantizar nuestros derechos. Bueno, la Comisión también constató, a través de informes, a través de distintos estudios y visitas in loco que ha realizado en los países de América Latina, la existencia y continuidad de patrones y comportamientos socioculturales discriminatorios. ¿Cómo es esto? O sea, ya el estereotipo es como les decía, ¿no? El policía va y te dice, oye, no, debe haber sido con el enamorado. O no, le pega y dice, ¿qué habrás hecho? Pues, ¿no? O sea, estos son estereotipos, son patrones que ya están desfasados, ¿no? Entonces, estos tipos discriminatorios que ahora han detenido a las mujeres, lo cual impide efectivamente la sanción efectiva de estos actos contra la violencia, ¿no? Entonces, y esto se ve reflejado luego en las sentencias que emiten los integrantes del Poder Judicial. No todos, algunos, pero finalmente se ve reflejado en eso, ¿no? A veces también, digamos, son estereotipos que la Fiscalía tiene al momento de investigar. Quizás aquí todavía no se vea, porque estamos en Lima, ¿no? Tenemos internet, 5 megabytes, velocidad de sonido, pero en lugares donde no hay acceso. Uy, imagínense, cuando hemos hecho visita en el Poder Judicial así fuera, hemos visto cada expediente. Llegaba una vez, voy a contar otra. Llegamos a Nazca de visita y estaban en una audiencia. Entonces, ¿pero qué había pasado? O sea, bueno, llegamos a estar en una audiencia, pero los hechos eran los siguientes. Un jovencito que estaba en servicio militar obligatorio había salido de hacer su servicio militar en su vida de Franco, de 18 años. Se había ido a su pueblo, un lugar un poquito alejadito, y aparentemente se había enamorado de una niña de 13 años, 14 años. Entonces ellos estaban ahí agarraditos de la mano, dándose besitos, todo. Y el fiscal estaba preparando la prisión preventiva, ¿no? Al costado. Sí, ténganse ahí, no se preocupen, sí, nos queremos. Entonces yo me acerco y le digo, ¿y ustedes quiénes son? No, a mí me han citado, pero nosotros nos queremos, miren, ¿no? Estamos aquí juntitos, agarraditos de la mano, y juntitos los tenía el fiscal, ¿no? Mientras que él estaba preparando ahí la prisión preventiva para presentarlo al juzgado, porque se le vencía el plazo, ¿no? Entonces, el hecho es pues que, ¿cómo puede darse esta figura de utilizar también a las partes, ¿no? O sea, si la niña ha sido víctima de violencia, debería que el hecho quede ahí y comenzar a investigar, ¿no? No por el hecho de tener éxito en su caso, podría tenerlos ahí y mantenerlos ahí, ¿no? Ellos estaban ahí juntitos, yo digo, ¿qué? ¿Tú eres la víctima? Sí, y estaban juntitos, agarraditos de la mano, dándose besitos. Si bien es cierto, era menor, tenía 14, 15 años, el jovencito también tenía 18, pero vamos al hecho, ¿no? O sea, debieron separarlos, investigar, que no haya ningún tipo de influencia, ni para uno ni para otro, ¿no? Pero son cosas que se dan, por eso decía, aquí todavía, ¿no? En Lima, San Isidro, Miraflores, ¿no? Qué bonito todo, pero vámonos afuera. Hay mucho todavía. Bueno, entonces, con con estos estereotipos, con estos patrones, sí, pues efectivamente los casos muchas veces no se investigan bien, ¿no? Las sanciones no llegan, al final la víctima siente que está desprotegida, la víctima no se siente satisfecha con el sistema de administración de justicia. ¿Y qué ocurre? Ya no denuncio la próxima. ¿Por qué? Porque, 1, pierdo tiempo. 2, el abogado me cobra. No, porque el abogado te va a cobrar cada vez que vaya. 3, van a pasar 3 años y al final no voy a sentirme que han hecho justicia conmigo. Entonces, eso afecta en gran medida a la proporcionalidad en las estadísticas de aquellas demandas que se presentan al Poder Judicial, porque la gente no demanda, no denuncia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un acceso a la justicia muy débil, muy endeble. El derecho de acceso a la justicia, o en términos de la Convención de Belén, nos crea una obligación de una debida diligencia, pero le crea al Estado una obligación de la debida diligencia. ¿En qué consiste la obligación de la debida diligencia? ¿No? En que el Estado debe
actuar de manera oportuna frente a actos de violencia o frente a hechos que sean denunciados. ¿Por qué? Porque la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones de los derechos reconocidos por la Constitución constituye su transgresión. Por tanto, eso es lo que le decía, por tanto, si constituye una transgresión, se pueden ir al sistema interamericano a promover su denuncia. Se van a la comisión, hacen su denuncia, y como el Poder Judicial todavía se demora 3 años en resolver, la comisión más rápido le va a sacar las medidas provisionales, ¿no? Entonces luego llega sus medidas provisionales, pero ¿qué van a hacer? Sí, pues, ¿quién va a venir aquí a ejecutar estas medidas? Menos mal que ya se han creado juzgados que, digamos, aplican o que ejecutan las resoluciones emitidas por los organismos internacionales, sobre todo de la Corte Interamericana. Hay juzgados que están aplicando, que se encargan de ejecutar estas medidas, ¿no? Pero como les decía, si no existe el recurso efectivo, porque el recurso demora, porque no es idóneo, porque no se investiga, esto constituye una violación a la Convención. Y por tanto, ya están ustedes, digamos, libres de poder acceder al sistema interamericano. Para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto en la Constitución y en la ley, lo estamos de manera reiterada indicando, o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo, ¿no? No basta tener una ley contra la violencia, no basta con tener en la Constitución el derecho de no discriminación, no basta con tener otras normas, los protocolos de actuación, no basta con tener directivas, en el Poder Judicial tienen protocolos, directivas, tienen borradores, tienen un montón de papeles, pero se han demorado 6 meses en hacer cada documento y al final los procesos los resuelven en 2 años, ¿no? No estoy criticando al Poder Judicial, pero hay que ponernos a pensar, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Si somos operadores de justicia, ¿qué tenemos que hacer? Vamos, hay que darle celeridad a los casos. Claro, uno dice, pero tengo carga. Sí, pues, pero cuando postulaste para ser juez, ¿qué? Ahí sí ahí sí, cuando te preguntaban los consejeros aquí al frente, en el Paseo de la República, con Carnaval y Moreira, cuando te preguntaban, señor, usted, ¿qué opina de la ley contra la violencia? Sí, hay que aplicarla. ¿Usted qué opina de los recursos? Debemos resolver los habeas corpus, los procesos en los plazos. Sí, pero cuando llegaste a tu juzgado nombradito recién, ay, me olvidé de todo, ¿no? La carga, claro, la carga. No, pues eso no es, digamos, eso es parte de la obligación del Poder Judicial. El Poder Judicial tendrá que crear más juzgados, más secretarías, pues por lo pronto, ¿no? Más secretarios que atienden un juzgado, porque finalmente quien resuelve muchas veces son los secretarios, ¿no? Entonces, hay que crear más mecanismos, pero eso no es obvio para dejar de administrar justicia. Ese es otro tema que ya también se va a ver en algún momento. Bueno, esta obligación de la debida diligencia implica tres advertencias que ha hecho la Corte Interamericana. Uno, que existe una obligación estatal de prevenir, investigar, sancionar y reparar actos que son cometidos por un Estado y particularmente por sus agentes. Es decir, si por ejemplo el juez no resolvió el recurso, si por ejemplo el policía no actuó con las debidas diligencias, no informó, no hizo las diligencias, no actuó, o si el médico forense emitió un dictamen en contra o distinto a lo que se evidencia en la práctica, entonces es un agente del Estado, ¿no? Entonces, por tanto, el Estado es responsable, porque el Estado responde por sus agentes, por eso el Estado los designó, los nombró, los contrató, los puso ahí para que administren justicia, para que ayuden a administrar justicia. Por lo tanto, si son sus agentes, el Estado es responsable, ¿ya? Pero hay una forma también de responsabilidad cuando son cometidos por particulares, como les decía en el caso de Campo Algodonero, ¿no? Ahí no habían sido los agentes los que habían torturado, matado, sino que eran terceras personas. Pero existe, en la doctrina del derecho internacional existe este principio, ¿no? El erga omnes. Significa que es para todos en general, para todos digamos, los integrantes del territorio, de un Estado, para todos. ¿Pero qué? ¿Van a ser responsables de un particular? No.
El Estado solo es responsable cuando tuvo o pudo conocer que un particular estaba cometiendo violaciones a los derechos humanos, o en este caso atentados contra la mujer, y no actuó. Como en el caso de Ciudad Juárez, ¿no? De lo de Campo Algodonero. Iban y denunciaban y el Estado no hacía nada. Iban y denunciaban y el Estado no hacía nada. Oye, pero están matando, y el Estado no hacía nada. Es lo que se conoce como una permisibilidad, cuando el Estado permite. Entonces ahí también es responsable, ¿no? Solo el Estado no es responsable cuando no ha podido tener conocimiento de los hechos o no fue informado, ¿no? Por ejemplo, mañana saliendo de aquí, alguien entra y digamos, en el parque, no sé, se acerca una persona y dispara para robarle una cartera. Entonces, esa situación, por ejemplo, no generaría una responsabilidad internacional, sino una responsabilidad individual. Esa persona tendría que ser procesada por homicidio calificado, robo con agravante, etc. Pero eso no generaría una responsabilidad ante el sistema, no generaría una vulneración a la convención. ¿Entienden? Ya comenzamos a diferenciar un poquito. Y la debida diligencia tiene que ver también con el acceso a la protección judicial, que en realidad son dos principios que van de la mano, ¿no? Porque se dice que cuando la investigación de un hecho de violencia no se lleva a cabo por autoridades apropiadas y sensibilizadas en materia de género, estas autoridades no colaboran entre sí, se registran retrasos y vacíos en la investigación. Claro, incluso existen principios en el derecho internacional para la actuación de la prueba, entre uno de los cuales, cuando se trata de violencia de género, principalmente cuando se tratan de hechos de violencia sexual, se dice que no debe existir una revictimización. Se dice que las pruebas deben ser, que todo investigador debe tener acceso a la escena del crimen de manera libre, amplia, ¿no? Entre otros. Eso, digamos, está establecido en principios internacionales de la prueba. Entonces, es otra materia que, pero entra aquí. ¿Por qué? Porque si no, no se puede realizar la investigación. Al final, lo que va a hacer es llevar a la impunidad, ¿no? La Comisión Interamericana ha señalado, pues, que la investigación de estos casos debe ser inmediata, exhaustiva, seria e imparcial, de tal manera que permite la identificación de los autores del hecho para su posterior juzgamiento y sanción. El Estado, miren, ahí está en rojito nuevamente, puede ser responsable por no ordenar, practicar o valorar pruebas que pudieran ser fundamentales para el esclarecimiento de los hechos. Esto se desprende de los principios de la carga de la prueba, que en el derecho internacional, digamos, la Corte Penal Internacional ha determinado. Si ustedes revisan la Corte Penal Internacional, los principios de la prueba van a encontrar esta situación, ¿no? Y lógico, la Comisión, haciendo una interpretación y trayendo también jurisprudencia del Tribunal Europeo, la Comisión acertadamente, creo yo, que ha señalado pues esto, ¿no? Que el Estado puede ser responsable por no ordenar, practicar o valorar pruebas. Claro, también van a ser responsables, ¿no? Por su parte, la Corte, una es la Comisión, por eso allá arriba, otra es la Corte. Por su parte, la Corte ha indicado pues que la ausencia de una investigación y sanción a los responsables constituye un incumplimiento de la obligación del Estado de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos de las víctimas y de sus familiares para conocer los hechos ocurridos. Me faltó ahí la palabra. ¿No? Entonces, claro, la Corte ya cuando cuando emite la sentencia y declara digamos, la responsabilidad internacional de un Estado, lo que hace es pues decir qué parte o qué artículo de la Convención se ha vulnerado, y en este caso se estaría vulnerando el derecho a investigar y sancionar a los responsables, ¿no? Que forma parte de lo que es el acceso a la protección judicial. Para lograr ello, ¿qué tenemos que hacer para poder ser efectivos? Que los funcionarios judiciales emitan sus decisiones de manera imparcial e independiente de interferencias. Se decía, por ejemplo, que en Ayacucho había habido interferencia de la presidenta de la Corte al momento de emitir la sentencia del caso del señor Adriano Pozo, ¿no? Se decía, la presidenta de la Corte, incluso le hicieron un reportaje, fueron hasta allá. Entonces, pues, eso tiene que ver también muchas veces con el tema de la provisionalidad de los jueces, ¿no?
Porque si tú eres un juez provisional que te ha puesto el presidente de la Corte, lógico que cuando te llame y te diga, oye, mire este caso, como él te ha puesto, como él es provisional y dependes de él tu permanencia, de alguna manera va a influir o pudiera influir la decisión, ¿no? Entonces, este es un tema que tenemos que sacar. El Estado debe determinar responsabilidades y sancionar cuando la policía no actúa en concordancia con el marco normativo. Como les comentaba en el caso pues, de que la policía pide alguna ventaja o no actúa de la manera adecuada, no investiga, no coadyuva con ello, el Estado debe sancionar a ellos. ¿Saben qué le pasó a la policía que cobraba? Ya ahí sí participé. La sacaron de la policía. No, entonces ya ahora todavía está con proceso penal porque le hemos seguido denunciando. Yo le digo, denúnciala, no. Ya la sacamos pues porque no puede estar en la policía, no, o la dejamos que esté, para que siga cobrando, ¿no? De repente, como sube la UIT sube la tasa de notificación también. No, así de manera de broma nomás, ¿ya? Pero sí, efectivamente el Estado debe determinar responsabilidades y sancionar. La Administración de Justicia debe guiar su actuación en principios orientados al adecuado tratamiento de las víctimas de violencia. Claro, ¿no? Lo que manifestábamos, ¿no? No hay que revictimizar, deben tener libre acceso a las pruebas, a la escena del lugar de los hechos, y deben actuar de forma inmediata, oportuna. No es que denuncien y llegan a los 2 días, no llegamos. Finalmente, y no menos importante, es la reparación. Claro, porque si bien es cierto, debes prevenir, debes investigar y debes sancionar, pero también debes reparar. Por eso, pues, la reparación al derecho de las víctimas debe ser integral. O sea, no debe ser nada más, bueno, ya sabes que sí, te golpearon, te escupieron, te arañaron y todo, ya, 300 soles. No tanto económico, sino que debe ser integral. O sea, debe haber un acompañamiento psicológico, debe haber las posibilidades de acceder a otros mecanismos en los cuales te reinserte nuevamente a la esfera en la cual te has sentido desprotegida, ¿no? Porque, por ejemplo, esa persona que la sacaron desnuda a la calle, ¿qué necesita? Necesita ayuda psicológica. En mayor o menor medida, de acuerdo a cómo haya estado, pero va a necesitarlo, ¿no? Entonces, la reparación debe ser integral y debe incluir garantías para su restitución, además de su indemnización, su rehabilitación, su satisfacción y, sobre todo, la no repetición. O sea, deben haber mecanismos que garanticen que esto no vuelva a repetirse, porque si no, ¿a qué llegamos? Yo escuchaba hace unos instantes, claro, hicimos la valoración y el señor tenía denuncia en el 2012, y el señor tenía denuncia en el 2013, y el señor tenía denuncia en el 2015. Entonces, cuando llegó el 2017, le dimos, por ejemplo, el tiempo porque tenía varios. No, pues, lo que se quiere es que en la primera no se vuelva a repetir. Entonces, si eres efectivo, la segunda no se debería dar. No tenías que esperar 4. Porque ¿qué pasaría si has tenido suerte de llegar a la 4? ¿No es cierto? Pero muchas veces no llegan ni a la segunda. Entonces lo que se debe garantizar es efectivamente la no repetición. Eso es lo que queremos, la no repetición. Aquí les traigo una reflexión final. Ya no le puse en rojo, pero sí en realidad es importante. Y es que en los casos de violencia contra las mujeres, el derecho a un recurso efectivo, como decía, idóneo, adecuado, ¿no? Debe entenderse como el derecho de todo individuo de acceder a un tribunal entendido no como solamente el Poder Judicial, sino también como la policía, ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? En las de otras láminas, a la policía, a los médicos forenses, etcétera. Cuando alguno de esos derechos haya sido violado, sea un derecho protegido por la Convención, que es lo que ahora nos ha traído, la Constitución o las leyes internas. Por eso que les hacía mención del sistema de protección, ¿no? Porque además de la legislación interna tenemos una convención que puede ser, ¿no? Optada en caso hayan visto vulnerados derechos. De obtener una investigación judicial y que se establezca la existencia o no de la violación a ese derecho. Con esto me despido y quedo a disposición de ustedes para resolver algunas preguntitas. Gracias.